tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este nuevo De lo claro a lo oscuro, donde después de varios años se me ha hecho tener sentado frente a mí a quien usted va a identificar muy bien. Él es César Horacio Duarte Jaques, quien fungió como gobernador del estado de Chihuahua y quien es mundialmente famoso por demasiados señalamientos de lo que ocurrió en el estado más grande de la República Mexicana. Te agradezco mucho que estés conmigo, César. Bienvenido. Giovanni, el agradecido soy yo. Aprecio mucho esta oportunidad. Quiero platicar muchas cosas y en este De lo claro a lo oscuro a través de social media que estamos el día de hoy. Quisiera preguntarte, ¿cómo se siente ser una de las personas con más poder que ha tenido el estado de Chihuahua? No me alcanzo a imaginar a alguien con más poder del que tú has tenido, después de la historia que llevas hasta estos días, en donde después de haber ostentado, y tu frase que acuño con mucha importancia, porque para eso es el poder, para poder, y después de haberlo tenido, haber caído en la desgracia de la prisión. ¿Valió la pena? A ver, yo resumiría en algo muy simple. Claro que valió la pena. Y también me aventuro. Si me volviera a plantear la misma circunstancia, la volvería a hacer. Estoy muy satisfecho de lo que hice como gobernador. Las obras ahí están. Y están en los 67 municipios, no nada más en la Plaza Mayor, ni el centro histórico que lo dejamos precioso, ni el paso a desnivel de la catedral, ni los pasos a desnivel de la cantera, ni los puentes de la UASH, ni los de Zootecnia, ni los de Aldama, ese macropuente de la entrada del aeropuerto, quitarle todos los semáforos al periférico, hicimos el gran puente de la Ortiz Mena con periférico, quitarle todos los semáforos al, al, al canal, que ahí construimos 14 puentes para generar una vialidad rápida, que hoy es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad. Yo no me imagino con los carros que hay ahorita, sin esas obras viales, y que en los últimos tiempos, en el sexenio anterior, solo se hizo la gasa de la cantera, es decir, del periférico a la cantera, y ahora últimamente la salida a Delicias, lo que es la Fuentes Mares. Es muy Quitemos difícil. todas aquellas obras viales y ya no hablemos del periférico de Delicias Juárez, que le quitó un mundo de tráfico a la tecnológico, al Ejército Nacional, a la de las industrias, a la misma vialidad Sacramento. Es decir, obras que ahí están. El hospital infantil, el edificio del Poder Judicial del Estado, hasta el Ichitype, la nueva Fiscalía del Estado donde está es porque sacamos a los juzgados de ahí, el Poder Judicial antiguo a espaldas de Rectoría, ahí se hizo la Secretaría del Trabajo, que estaban amontonadas todas las juntas de conciliación, es decir, tumbamos el edificio Rusek, le dimos magnitud a la macroplaza, es decir, hicimos obras muy importantes, la Plaza del Mariachi, quitamos todos esos piqueros espantosos que estaban en la Aldama y que salías de Palacio y empezabas a ver los mariachis en la calle, la prostitución, el vicio. Y bueno, ya no hablemos del barrio de San Pedro, donde está hoy el Poder Judicial del Estado, que era la zona más negra de la ciudad. Es decir, le dimos un vigor muy importante a la ciudad con obras, pero así como lo hicimos aquí, lo hicimos en Juárez. En Juárez hicimos el nuevo edificio del gobierno que no tenía el gobernador ni oficina en Juárez. Hicimos el estadio de béisbol, hicimos el paso a desnivel de la catedral en Juárez, es decir, cantidad de obras. Cuauhtémoc tiene inversiones inéditas en lo que fue mi administración. Parral, todo el mundo dice que nada más a Parral hicimos, no, Camargo lo transformamos, Jiménez lo transformamos, a Mioki le quitamos ese vado que se lo llevaba el río y le hicimos un puente que hoy le dicen malecón. Trajimos la planta de Heineken, hicimos 17 universidades tecnológicas, hicimos 15 colegios de bachilleres. ¿Tú crees que estoy arrepentido de eso? Si a mi persona hicieran lo que quisieran. Y hacía una reflexión en lo que me hacía la pregunta, si tenía tanto poder entonces, quiere decir que sí tenía, porque todavía es hora que no pueden matarme. Y yo sé que si la entrevista dura 6 horas, en 6 horas no acabamos todo lo que hiciste como gobernador, pero hay críticas a tu como a tu periodo y sobre todo a tu investidura como gobernador, que fue el no haber ejercido un puesto en el Ejecutivo, sino salir del Legislativo
a gobernar. Y yo te llamé en varios momentos el gobernador más legislador que hemos tenido. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, pues había que modificar leyes. Elevamos, ¿por qué acabamos con el secuestro? Porque elevamos las penas y sí aplicamos la ley. Hicimos la policía estatal única, quitamos las componendas de la autoridad. Todos los señalamientos que me han hecho, yo solo hago una reflexión, solo para concretar en el tema de las obras. Si el gobierno siguiente al mío, el de Corral, que fue tan honesto y tan bueno para señalar mi administración, y tuvo casi el doble de presupuesto que el mío, ¿por qué no hay una obra que podamos ver de su gobierno? ¿Dónde quedó ese dinero? Endeudó al Estado y le dejamos nosotros, me hicieron una campaña que yo endeudé al Estado, yo le dejé más activos de los que encontré. Le dejamos 30 años más de concesiones carreteras que el presidente Peña Nieto le dio a Chihuahua y que gestionamos, y que es un activo importantísimo para pagar la deuda de sobra. Nada más que usan de pretexto, fue una buena bandera política para descalificar. Pero llegó Corral y regresó la violencia, regresó la inseguridad, el secuestro, el robo de autos, lo que ya habíamos concretado. ¿Y qué se logra con la seguridad? El crecimiento económico. Lo digo con mucha humildad, no vengo a presumir, pero también de tanto ataque que me han dado es justo defenderme. ¿Por qué se desarrolló el Distrito 1? Fue exactamente cuando recuperamos la seguridad. Ahí se detonó la inversión. Tenían muchos años esperando los chihuahuenses, los capitales de Chihuahua, los capitales de fuera de Chihuahua, invertir en Chihuahua, pero no había seguridad. No había, no había esa confianza que requerían, y en ese momento se detonó. Hicimos carreteras, hicimos gestiones, obras en todo el estado, pero lo más importante, 120 clínicas entre modernizadas y Creadas. nuevas Ujú. creadas, 120 en todo el estado. Abatimos los problemas de salud. Fíjese, desterramos la tuberculosis, que era uno de los problemas más graves que tenía Chihuahua, y lo complejo de erradicarla, pues nada más había que darle un tratamiento de 40 días continuos a los ciudadanos que tenían alguna relación con enfermos, y con los indígenas era lo más difícil porque ellos se van y había que seguirlos y los seguíamos y les ponía, y se resolvió erradicar la tuberculosis. Elevamos a un rango digno a Chihuahua porque éramos el número uno en muerte materno-infantil, que es la estadística más señalada por la Organización Mundial de la Salud. Cuando la mujer da a luz y fallece, es una falta de atención integral del Estado, y el Estado de Chihuahua era el número uno en todo el país, y logramos sacarla de los primeros 15. Entonces, esto fue un tema en el que Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo por 10 años, en el Cerezo de Juárez hubo 300 homicidios el 2009. El 2016 llevamos al Papa, que no se le olvida a la gente. Si eso fue un gobierno corrupto, entonces yo quiero saber que es un gobierno eficaz. Me voy a centrar, hay muchas cosas que destacar, repito, pero en algo que yo me preguntaba. ¿Qué ocurría? Que no comunicó tu gobierno, que era muy loable. Y esto tiene que ver específicamente con el área rural, con lo que tiene que ver con la ganadería, con el campo, que ahorita está un paro nacional por las... no, no hay términos, yo creo, calificativos para hablar del desconcierto que hay en el tema agrario, pero el PIB del Estado aumentó un 20% y no lo supieron comunicar, pero fue algo que antes de ti no se dio Te, y después de ti no se te dio. voy a decir algo. No es que no Platícame, lo supiéramos ¿qué comunicar. pasó ahí? Vamos a pensar que no lo supimos comunicar. Pero fue un gran acierto. En mi gobierno es cuando inicia la gestación de las redes sociales. Y Cierto. en ese momento la población no sabía si todo lo que veía era cierto, o más bien creía que todo era cierto. Y ahora ya uno tiene Ya un duda. poquito más de criterio, ya le buscas, ya ves, ya ve uno en inteligencia artificial, ya la gente se fija. Pero entonces lo que acusaban, todo era cierto. Y me volvieron el villano favorito por los apetitos de poder que había, por los enemigos que había gestando aquí, por el éxito que habíamos tenido en el gobierno. Y en ese sentido, era muy difícil combatir una herramienta novedosa que era de la misma sociedad. Vemos cómo el gobierno anterior federal fue la palanca para llegar, y vemos hoy cómo es una herramienta que está poniendo realmente en una circunstancia difícil para seguir utilizándolas en la forma que sí se utilizaron de otro tiempo. Entonces, yo quiero pensar que la comunicación
Si no fue la mejor, tampoco era la peor, pero lo mejor es que ahí estaban los resultados. Pero ¿sabes qué es lo mejor hoy? Que la gente me lo dice. Oiga, aquí, oiga, ya ahí está la obra. Ahí, la mejora genética, nosotros erradicamos todo el ganado corriente de Chihuahua, erradicamos los problemas. Cuando yo llegué estaba cerrada la frontera de la exportación, la volvimos a abrir. Un becerro valía $300. En cuanto la abrimos, llegó a 1,000. Imagínense el impacto económico a todos los ganaderos del estado. Y la tuvimos abierta permanente después de que nos habían cerrado Jinaga, nos habían cerrado Juárez, de que no nos permitían exportar. Entonces, son temas que el gobierno le debe entrar de frente. Hay otro tema que yo también siento que después de ti no se vio. Yo cuando era joven, Somos somos jóvenes. jóvenes, estabas como presidente de la Cámara y nos llevaste a otro compañero y a mí a la Cámara y fue cuando nos dijiste que el teléfono rojo existía. Sí, En ese claro. entonces era Felipe Calderón el presidente y te vimos comunicarte con él para 2, 3 temas en la Cámara y fue cuando dijimos, ok, eso existe. A lo que voy con este brevario es que la mano izquierda, como legislador, como político, se te da muy bien. Y cuando hablas del éxito de tu gobierno, ¿crees que en eso se fundamentó? Es que, mira, hay quien confunde a la política como un campo de guerra. Y la política es el arte de hacer lo imposible a partir de lograr un acuerdo, de lograr una conveniencia mutua. Yo siempre comparo la política como un trato comercial. Es un acuerdo de voluntades, pero que se inician por la buena fe. Tú me vas a dar un buen servicio, yo te voy a dar lo que yo tengo, que es mi dinero, que es lo que me cortó mi esfuerzo para comprarlo. Ujú. Y yo tengo fe en que lo que tú me estás dando es de buena calidad. Así es la política. Pero lo único que vale en la política es la palabra. Y cuando uno la palabra la empeña y la cumple, eso es lo que te valida como político. Cuando no cumples, cuando engañas, cuando nomás pateas el bote, dices, ahí lo vemos, y ahí lo vemos, y ahí lo vemos, y des una vuelta. La ley del cansancio es lo peor para la gente. Ahí radico esa frase que yo decía, el poder es para poder y no para no poder. Luego me la distorsionaron ahí las luchas Castro y esas cosas que yo decía, que el poder, que... No, 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 no. Simple, el poder es para resolverle al ciudadano sus problemas. Para eso es el poder. Es Y como la dime, inseguridad. Entonces el poder que tiene el Estado otorgado en la Constitución como una facultad exclusiva del Estado del uso de la fuerza pública, para eso es. es brindar seguridad, que es justamente lo que estamos carentes en estos días y parece ser que no ha parado. No, Dios quiere ya se encaucen las cosas. Es un tema urgente para el país. Yo sé que desde que el cielo bendiga Chihuahua, eres una persona religiosa. ¿Te ha funcionado la religión a pesar de los momentos difíciles que has vivido? Pues es lo que me ha mantenido. Soy hombre de fe. ¿Y quién puede estar en contra que el cielo bendiga a Chihuahua? Pues hubo quienes en su momento lo No, estuvieron a así ver, de... no, claro. Pero en esencia, un corazón bien nacido puede estar en contra que el cielo bendiga a Chihuahua, porque esa frase va más allá de quién creas o en qué creas. Porque el cielo ahí está y lo vemos todo el día. Y una bendición sabemos que es. Entonces, ¿quién puede estar en contra que el cielo bendiga a Chihuahua? Lo que les dio mucho coraje es que no me llevaron al terreno en que me querían llevar y me demandaron, que violaba el Estado laico, que violaba la Constitución, usar el poder con temas y frases religiosas. ¿Cuál frase religiosa? Que el cielo bendiga a Chihuahua no es ninguna frase religiosa, es un acto de fe, de buena fe, porque yo nací en una tierra en el que se pedía al cielo que bendijera a Chihuahua con lluvia, porque yo viví en la ganadería toda mi vida, en la agricultura de temporal. Y si el cielo no bendice a Chihuahua, no hay comida, ¿eh? Si el cielo no bendice a Chihuahua, no hay esperanza. Y la esperanza más grande que existe en el campo siempre es la lluvia. Y es la bendición más tangible que uno recibe del cielo. ¿Has podido visitar, ver, convivir con tu familia después de o que regresas a México tras la detención en Miami? Mis hijos, mis nietas, ya tengo 2 nietecitas. Y bueno, pues llevamos una convivencia, hacen un gran esfuerzo mis hijos en visitarme, pues trabajan y tienen sus responsabilidades. Y sí, permanentemente los estoy
viendo y en comunicación diario, mi esposa, mis hijos, Muy bien. Y con mis todas, hermanos. con tus hermanos, sí, claro, la familia, sabemos que es algo muy Acaba de importante. fallecer un hermano mío hace Lo apenas lamentamos mucho. unas semanas. Mi hermano Sixto, que era piloto aviador, falleció en Ciudad Juárez y con muchas dificultades, pero pude asistir al funeral. ¿Por qué dificultades? ¿Qué pasó? Pues porque hay criterios de quienes pretenden hacerme sentir mal, hacerme sentir incómodo, provocarme incluso. Limitan acciones y temas que existen en la ley. Por ejemplo, a mí me suena aberrante que dice, no, que Duarte estaba tan enfermo, ¿cómo que ahí anda ahora en un lugar o en otro? A ver, yo salí de la cárcel, no por piedad de nadie, porque la Constitución obliga que si por 2 años tú estás en una prisión preventiva no pueden excederse. Y yo no cumplí 2 años, me hicieron la mañosada de tenerme 4, 2 en Estados Unidos y 2 aquí. Cuando llegué aquí debí, pero como existe la campañita de que me están dando todos los beneficios, ningún beneficio, yo no gozo de ningún beneficio extraordinario de ninguna manera del Poder Judicial. Mi proceso ha sido como el hijo de vecino, como comúnmente decimos en nuestro léxico los chihuahuenses, como hijo de vecino. Entonces, en esas circunstancias, pretenden medrar, o yo no sé qué quieren, que me dieran cadena perpetua. ¿Por qué? Por algo que no me han podido comprobar. Pero les hago mucho ruido en la calle, les hago mucho ruido en mis opiniones, les hago mucho ruido cuando me contrastan. Y ese es mi problema. Pero no me importa, no me importa, yo estoy de pie. Hay quien decía, varios de tus, eh, pues, colaboradores, unos, otros de amigos tuyos que he tenido aquí sentados precisamente porque no te niegan ni uno, por cierto, que tienes muchos dones, pero que uno de ellos es que tienes un poder de convencimiento, que hay quienes incluso te dicen encantador de serpientes. ¿Qué dices sobre eso? Es que esa es la política. Volvemos al tema. No niegas la cruz de tu parroquia. No. A ver, si yo tengo un producto, una aptitud que ofrecerte, a ti te interesa, aquí la tengo. Vamos conviniendo cómo te haces de ella. Y a la luz, no es nada hacer en lo oscurito. Yo no hice acuerdos en lo oscurito. Que la nómina secreta, todos esos títulos que ponía Corral en los extraordinarios. ¿Cómo no nos puso? Hice la carretera nueva Ojinaga. ¿Cómo no puso? Acabamos con la inseguridad. ¿Cómo no puso? Nos quitaron las certificaciones de las cárceles que Duarte sí había logrado. ¿Cómo no puso eso? Son unos desvergonzados, es lo que son unos irrespetuosos de la sociedad que se aprovechaban de los medios y de su fuerza, de su posición, y hasta con la voz impostada de ser los grandes honestos, hasta con eso pretendieron convencer, pero hoy la sociedad está más que clara, más que clara. Toda la bola de bandidos que lo acompañaron y le ayudaron a llegar al gobierno con trampas, como algún exgobernador, ahí están, y señalados. Yo los invito a que anden en su vehículo solo como ando yo y entrar al lugar donde sea. Yo no tengo que agacharle la cara a nadie porque nunca le quité nada a nadie. Y eso explica por qué te ven en Distrito 1, pero aquí, pero allá, y te ven contento, te ven bailando, que eres, yo creo que el bailador de Chihuahua más conocido que existe. A eso se debe a la seguridad que tienes, porque crees en la justicia. Porque creo en mi inocencia. Creo en que seguramente se cometieron muchísimos errores en mi gobierno. Y estoy dispuesto a enfrentarlos, pero hasta hoy no me han podido mostrar ninguno. ¿Estás esperando? De las acusaciones que me dan. Sigo esperando que la justicia finalmente camine, que es demasiado lenta. Pero como me tuvieron muy cómodos 4 años encerrados, pensaron que me iba a estar toda la vida ahí. Que ya se había acabado el Fíjate, problema. en el peor de los escenarios, y eso es importantísimo que se sepa, en el peor de los escenarios que a mí me castigaran, ya pagué la pena. Ya pagué una pena anticipada que no cometí. ¿Y todavía quieren que esté encerrado? ¿Qué es lo que tú piensas, que obviamente habría que preguntárselos a tus adversarios políticos, pero qué es lo que tú crees que ellos pretenden al tenerte encerrado o al tenerte tan denostado o al tenerte tan señalado? Paz mental, A ver, primero, dinero. No. En aquel momento, ¿Qué? que me empezaron a golpear, yo tenía una carrera ascendente política.
Se iba a terminar mi gobierno y seguramente iba a escalar. Y ahí me tuvieron miedo. Ahí es donde se asociaron unos para ayudarle al partido contrario, para echarme abajo. Y segundo, Corral, en sus aspiraciones de ser candidato presidencial del PAN, pensó que agarrándome a mí, como empezaron a extorsionar y a torturar, ¿sabes por qué torturar a mis funcionarios? Para que declararan cosas que no eran. Algunos lograron por el miedo y la presión que les metieron, pero ya se les cayeron los casos. Sin embargo, Corral lo que quería era que al meterme a mí a la cárcel, pensando que yo iba a declarar contra Videgaray, contra Peña Nieto, él iba a ser el candidato presidencial del PAN. Esa era su motivación. Esa era su única motivación. Y por ahí se fue creyendo que haciéndome leña a mí, él iba a ser candidato presidencial del PAN. Y ahorita que lo ves amparado con el gobierno federal, ¿qué opinas? Fíjate qué vergüenza. No es mexicano. Él dice que nació en Juárez. En sus papeles para ser senador y para ser gobernador. Nos engañó. Él dice que es abogado. No fue a la escuela nunca de derecho. Él se dice que es un culto. Y la verdad lo ve uno y hasta vergüenza da. Puso librerías para empacarse, para metérsele entre las cejas a la señora del expresidente de la República. Y de ahí se hizo morenista, pensando que con eso la impunidad lo iba a cobijar. Y sí, hasta ahorita sí, pero los casos que él tiene abiertos por tortura no prescriben, ¿eh? No va a haber que le alcance para librarse de tanto daño. Hay muertos, hay gentes que ha pagado, viudas que estuvieron viudas en la cárcel. Hasta la Biblia condena a aquel que abusa de una viuda. Hasta la Biblia lo menciona. Y fue un descarnado meter a una viuda que su madre tenía cáncer, que sus hijos estaban recién huérfanos, y tenerla ahí. Una mujer que no había hecho nada. A una secretaria, porque trabajó conmigo hacía 30 años. Casi a morir la tuvo ahí en la cárcel. Y a eso sí, ofreciéndoles, ustedes declaren esto y lo otro y los dejamos libres. Pero hubo gente que tuvo más voluntad que miedo. Pero eso lo va a alcanzar a Corral. Primero, porque tiene que dar cuentas de todo el rezago que le dio a Chihuahua en seguridad, en crecimiento económico, en rezago educativo, en rezago de salud. Es una vergüenza el desgobierno que vino a hacer. ¿Con qué le paga a los secuestrados? ¿Con qué le paga a las víctimas que han desaparecido? ¿Con qué cosas que ya llevábamos más que resueltas en el Estado? Él y sus cómplices tendrán que dar la cara y ahí nos vamos a ver. Hay una, no sé si has visto la saga o leído la saga de Harry Potter, pero hay un momento en donde están pasando determinadas cosas y uno de la misma casa de Gryffindor, que es la protagonista en esta saga, se para y detiene a sus compañeros, que es Harry Potter y compañía, que van a salvar el mundo, y los detiene y dice, por favor, ya no salgan, porque nos van a quitar más puntos y no vamos a graduarnos, entonces quédense, por favor. Le hacen un encantamiento y salen corriendo. Cuando termina esa novela, acaba en donde por ese acto a ese muchacho le dan más puntos que cualquier otra de las acciones que hicieron. Y cuando la justificación que le dan es muy fácil enfrentarse a tus enemigos, pero es muy difícil, casi imposible, cuando tienes que enfrentarte a tus amigos. ¿Cuál de tus amigos te enfrentó, César Duarte? Mira, no vale la pena ni mencionarlos, porque al final de cuentas me doy cuenta que no eran mis amigos. Entonces, ¿para qué? Enfrentarse contigo era... Me quedo con los que tengo. Pero enfrentarse contigo era enemistarse contigo. No, no, no. Hay quienes pretendieron hacer también lucro de eso y lo siguen diciendo ahí, que era muy autoritario, pero pues los hicimos brillar el brillo que no tenían, con obras aquí en el municipio y cosas y cometieron errores y querían que también los cargara yo. Es que como yo tenía pues mucho peso, como un gobernador influyente, pues que se las coma él también. Cosas del municipio, pues no.
Entonces, nunca fueron mis amigos. Así es que, pues, ¿cómo los voy a hacer en cuentas que me enfrenté a un amigo que al final me di cuenta que no lo era? Pues no. Más bien que se enfrentaran a ti, ¿no? Estaban encubiertos, no, porque Estaban encubiertos. carácter nunca tuvieron para enfrentarse, ¿eh? Ok. Porque ahora los veo y hasta unos salen corriendo y otros me dan la vuelta y otros me saludan así y otros van y me dicen pensando que no me di cuenta de lo que hicieron. Pero como no soy gente de rencores, las dejo pasar. A veces hay amigos míos, oye, ¿por qué no le dijiste? ¿Y para qué? ¿Qué voy a arreglar? ¿Qué resuelvo? Que se den cuenta. ¿Tú crees que no se dieron cuenta cuando lo hicieron? ¿Y tú crees que no se dan cuenta con mi actitud? Con eso tienen. Muy bien. No Yo dejar a andar gastando mis energías. Ahora sí que nada. gastar con las perlas a los cerdos. Creo que Ándele. también lo dice la También, Biblia. también la Biblia lo dice. Con esta parte ya terminamos lo claro. Ahora vamos a escuchar la parte oscura. Comenzamos con esta parte que es el lado oscuro, César Duarte, y me encantaría saber, cuando cierras los ojos en la noche, ¿cuál es el recuerdo que más te pesa específicamente de tu periodo como gobernador de Chihuahua? Cuando cierran los ojos en la noche no pienso de ese periodo. Pienso en lo bueno que deseo. Le pido al cielo que me lo conceda y me duermo pensando en eso. Hay una parte tuya, Y también te quiero decir algo, dime, apenas dime, dime, pongo la cabeza en la almohada y a los 2 minutos estoy dormido. como si no tuvieras deudas. No tengo Muy bien, de ningún tipo. de ningún tipo. Porque esa es la otra pregunta que quiero hacer. Es que estoy tranquilo. ¿Cuánto has gastado en abogados? ¿Y de dónde has sacado para pagarlos? Hasta lo que no tenía, pero me he encontrado con mejores amigos. Mis abogados han sido muy conscientes. En los Estados Unidos era otra cosa. Me gasté hasta lo que no había. Mis abogados han sido muy conscientes y solidarios. Me han acompañado en una lucha como si fuera de su familia. Y Cuando debo dices, reconocérselos. cuando dices hasta lo que Por no tenía, entonces, ¿tienes o no tienes deudas? deudas no, porque no he quedado de ver. Con los abogados moralmente sí, y estoy seguro que en cuanto pueda, pues me sentaré con ellos a hacer cuentas. Ok, 400 pesos de mi alma. No, no te crees. Pero bueno, mm, hubo una parte de ti que se rompió cuando empezó tu proceso judicial. No, al revés. Me encontré conmigo. Cuando yo fui detenido en Miami al segundo día, y luego me tocó exactamente el momento más duro de la pandemia. Entonces, estar encerrado y aislado, ir de la libertad. Y ahí me encontré conmigo. Conocí mi soledad y mi compañía, mi alma. Y gracias a ese ejercicio de ese momento, y para dolor de quienes me han hecho tanto daño, ni un solo día me he sentido preso. Ni un solo día de mi vida. Porque esa era mi siguiente pregunta. De las tres cosas que te voy a preguntar, ¿cuál era la que más te duele haber perdido? ¿La libertad? ¿Tu imagen pública? ¿O a la gente que ya no tienes cerca de ti? Mira, si a la gente que no tengo cerca de mí es porque nunca la tuve. Así es que no la perdí. Nada más se ubicaron en su lugar. Me encontré conmigo, que fue encantador conocerme. Mis aptitudes. ¿Sabes lo que es hacerte cariños tú mismo? No tengo idea, pero me imagino que es algo que te tiene hoy aquí tan fuerte. Hubo un ejercicio que leí, porque tuve la oportunidad en esa pandemia encerrado de leer lo que no te imaginas. Y hubo un ejercicio en el que el autor te invita a encontrarte con el niño que eras, cómo te veías, cómo te encontrabas, y acariciarte. Y es un ejercicio tan hermoso en el que sanas todo aquello que no era tuyo. Porque bien, no hay cosa más hermosa que la niñez, por la misma inocencia intrínseca que existe. Entonces ahí, en ese ejercicio, yo me di cuenta que yo era feliz y no me había dado cuenta. Que yo tenía todo y no me daba cuenta. Y ahí lo valoré y lo empecé a vivir. Y los recuerdos que tuve
fueron precisamente para alimentar todo aquello que no disfruté cuando lo debí de haber disfrutado. Y lo malo, lo dejé correr. Se fue. ¿Puedes decir que te hicieron un favor? Sí. Pareciera un tema increíble de procesar y de entender, pero lo digo con toda claridad. Sí. Muy pocos tenemos la oportunidad. Y leyendo a Mandela, por ejemplo, o a los grandes autores que se han convertido en figuras del mundo en la historia, no me comparo con ellos, pero viví un proceso similar. Y cuando Mandela te enseña lo que es el perdón, yo ya lo estaba viviendo. Así es que nada más me pude ahí certificar de que estaba en el camino adecuado. Tuviste el tiempo para hacerlo, porque eso requiere tiempo, además de Pues voluntad. es que lo que más tenía era tiempo. Eras tiempo. Pero de estar conmigo mismo y yo solo. no te voy a regresar a la infancia, que porque ya me ganaste la pregunta que era, ¿qué le dirías a tu niño? Pero me voy a ir al día, justo el día anterior de tu toma de protesta como gobernador. Si tú hablaras con ese tú más joven, ¿qué sería lo que le dirías con lo que sabes hoy? No te rajes y redoble el paso. Por ahí es. O sea, para atrás ni para agarrar impulso. No. Bueno, es que negarse a sí mismo. Primero, soy el primero en reconocer mis errores. Tengo muchos. Soy humano. No estoy hecho en la fundición de aquí, esa que echó a perder García Chávez, la de aquí de Ábalos. No soy de fierro, siento, reacciono. Pero sin embargo, sé perfectamente que las capacidades que tenemos como seres humanos es para ser mejores, no para ser peores. Ni estarnos haciendo nosotros mismos un reciclado de nuestras desventuras y yo doy O sea, dejar el dedo en la llaga no es lo No. tuyo. ¿Qué? Pero bueno, hablando de tu humanidad, me gustaría irnos a ese lado. Yo entiendo que cada espacio que has tenido, cada palestra en la que te subes, lo aprovechas para decir lo que no se te ha dejado decir, me queda claro, pero hay cosas que yo quiero que en esa humanidad nos respondas, porque la vergüenza también es muy humana. ¿Qué sí te ha dado vergüenza? Me ha dado vergüenza, pues a lo mejor no haber concretado cosas que pensé que estaba convencido de ellas y que no se han hecho. Y que en ese sentido quiero seguirle apostando no a César Duarte actuar en el frente de una representación política, no, pero sí con la modesta experiencia que tengo y ante el conocimiento de las herramientas que tiene el Estado mexicano, los instrumentos de las instituciones, cómo se pueden aterrizar. Ahí sí me gustaría aportar. Si quien esté en la responsabilidad le interesa o le conviene, pues tampoco va a andar de metiche, pero sí aportar. Esa es la vergüenza que me da, es que no se hayan concretado cosas tan sencillas que se pudieron haber ya logrado. En este momento, a posteriori de tu gobierno, ¿hubo algún momento en el que te vieras en el espejo y no te reconocieras? Sí, ¿Cuándo fue? alguna vez que mi señora me dijo 2 reflexiones en el ejercicio del gobierno. Alguna vez en que andaba distraído por otras. Alguna vez en que confié en personas que no valían la pena y que me lo dijeron amigos. Fíjate, por ejemplo, Juan Gabriel era un amigo mío que me decía, sin conocer a las personas, cuidado con ese, cuidado con el otro. Oiga, fíjese, ¿Y tuvo razón? absoluta, no se equivocó en ninguno. Mira nada más. Tanto que los trajeron y Era, los llevaron. era un hombre muy espiritual, Juan Gabriel. El hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Fíjate que yo una vez me tocó verlo en ya ves que dio 8 horas en la X concierto, no sé cuántas fueron, y cuando se arrodilló y besó el escenario y dijo, Juárez es la mamá de Latinoamérica, aquí es donde uno no se muere de hambre. Dije yo, hijo, este hombre para gobernador estaría que ni pintado. En paz Fíjate, descanse. hoy lo voy a decir, nunca lo he dicho públicamente.
Líbano Sáenz, que es un connotado periodista e investigador y político consumado, un analista político y un conocedor de la política mexicana como pocos, me dijo, oiga, no sería prudente decírselo, así me dijo, en otras condiciones, pero es mi obligación hacérselo saber. Se hizo una encuesta en Chihuahua, que quién sería el mejor candidato a gobernador, y Juan Gabriel arrasa con el 90%. Y yo no sabía eso. Y opino exactamente lo mismo. Yo también lo vi Después cuando vi su pensé, speech político que se aventó, dije, qué bárbaro. pero fíjate, después pensé, es que la política, lo platicaba el otro día con mis abogados, es como el derecho. Si no tiene lógica, no funciona. Es correcto. O sea, en el tema del derecho es nada más entender la lógica de tu defensa, de tu estrategia, para lograr que funcione, porque siempre habrá una herramienta, un mecanismo, la ley, un apartado, una jurisprudencia, un litigio, una experiencia de alguien, pero que se acopla en la lógica que tú estás defendiendo. Así es la política. Y Juan Gabriel era un hombre absolutamente claro de sus ideas y no se movía de ahí. Otro que supo lo que era estar en la cárcel y que creció infinidad. Yo creo que Y si Juan Gabriel no atraviesa por ese periodo, no hubiera sido el no monstruo se que había fue. detonado. Exacto. Ni lo hubiera encontrado quien lo encontró, ni mucho menos se hubiera pulido en el diamante que se pulió. ¿Crees que te Lo pasó lo mismo? platicamos él y mucho. ¿Crees Él que y te pasó yo, lo mismo? mucho eso, y después a mí me sirvió de experiencia. Pero te voy a decir algo, fíjate, Juan Gabriel fallece en agosto del 16. Si esa misma circunstancia de vida hubiera llevado, había muerto como gobernador electo. Así es que... Imagínate qué cosa es correcto, cierto. César, Aunque quién sabe si eso ¿quién? le hubiera... Porque yo veo Y no se nos a, muere. a todos los que estamos inactivos en política, que nomás nos mueven un poquito de la política y agarras un vigor. Sí, es el Es alimento. muy común en los pueblos llegar a decir, vayan y busquen al viejito aquel, al expresidente de quién sabe cuándo, que venga, y nomás le suenan el pandero, verás cómo agarra vuelo. Agarra energía. Don Augusto Gómez Villanueva tiene 95 años. Es el suplente de Alito Moreno, del Senado. Todos los días está trabajando, hace foros, hace reuniones, hace 95 años. A ver si nos da las pilas a nosotros para llegar a esa Porque edad. anda en la política, anda Claro, activo. anda en lo suyo. Después de ser gobernador, específicamente por lo que te ocurre después, ¿has llorado por lo que te pasó? He llorado porque soy humano. Y he llorado porque también me ha dolido el alma. Y cuando aprendí que cuando me duele el alma, hay que echarlo para afuera. Sí he llorado. Si pudieras elegir que tu papá o tu mamá hubieran hablado contigo en los momentos más oscuros, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? En primer lugar, no me hubiera gustado que me vieran ahí. Así es que con eso me sentí satisfecho. De- Oré y platiqué con ellos es- en la ajá. circunstancia en que se encuentran. Y siempre he recibido solo bendiciones. ¿Hay alguna parte de todo este proceso que no me gusta calificarlo así, pero voy a usar ese calificativo para que nos quede claro, de esta oscuridad en la que estuviste atravesando, que a pesar de la adversidad te has hecho sentir orgulloso? Sí, cuando la gente me dice que me lo veo muy bien y mi respuesta es siempre, me siento mejor. Entonces, estuve muy delicado, me dio un infarto, estuve en el hospital, me operaron las cervicales, dejé 8 meses, de eso la gente no dice nada, pero 8 meses sin caminar, porque mi pierna izquierda y brazo izquierdo no los podía mover por la afectación que traía a raíz todavía de los efectos del helicóptero, del Ah, accidente. sí, claro. Y no me dejaban salir a terapias, tuve que ganar un amparo para salir a la terapia. Esas son las bondades que dicen que me dan, que todas las facilidades, que el gobierno, no es cierto. Al revés, eso los han hecho a ellos, ser todavía más duros conmigo para que no digan. Bueno, pues ni modo, me ha tocado a mí pagarlas, pero bueno, pues ellos saben perfectamente bien que han cometido muchas injusticias y tan las ha cometido que los jueces federales me han dado la razón en materia de salud, de derechos humanos, de atenderme.
que han violado mis derechos. No podía acceder a médicos especialistas. El día que me dio un infarto me tuvieron 2 horas sentado en una silla de ruedas en el sol, sin dejarme salir, hasta que les dio gana, me subieron amontonado en una troca con 5 personas, yo infartado. César, Y hay esas cosas son las que me pudieran dar coraje. Pero yo sé que esas personas no tenían la culpa. cumplían, seguían instrucciones. Pues sí. Y mira, hablando de seguir instrucciones, te iba a hacer otra pregunta, pero me recordaste algo que tenía que ver con los encabezados de los que hablas ahorita. Pero hay una análisis que podrá sonar a crítica, pero que yo lo he dicho en otros aspectos. Cuando tú eras gobernador, era una cosa sorprendente cómo te alcanzaban el tiempo para todo, incluso para saber qué decíamos de ti los periodistas. A mí me costó trabajos, que como a lo mejor tú no girabas la instrucción, pero yo dejaba de tener un trabajo porque te habías molestado por algo que yo había publicado, que se había hecho. O sea, yo, ¿cómo le hace César Duarte para hacer todo lo que hace y estar pendiente al día de todo lo que dicen todos los medios? Y ahora vemos a funcionarios, no específicamente en el puesto de gobernador municipal, solo que les pasa de noche la mitad de lo que ocurre en el municipio. ¿Cómo te alcanzaba el tiempo? Ya en campaña anda. ¿Cómo te alcanzaba el tiempo? ¿No duermes? ¿Cómo le hacías? Yo siempre entendí que mi responsabilidad era total y completa. Y que lo que le pasaba en el estado de Chihuahua, a lo que fuera, era simple y sencillamente agarrarlo por los cuernos. ¿Sí? Había problemas de que antes de mi gobierno, no, es que es asunto de la federación, son delitos federales. Pues sí, la gente era la que las pagaba. Había que entrarle. Y usando la herramienta valiosísima de la política, sentarse con quien tomaba decisiones, decirle, oiga, es un tema compartido, yo le voy a entrar. Nomás quiero saber si estoy solo o me va a acompañar. Así es simple. ¿Por qué Juárez de ser lo que era? ¿Por qué Ciudad Juárez de ser lo que era? Lo tuvimos la oportunidad de recuperar plenamente la seguridad en las calles. Que ya no se acuerdan de aquel jueves negro aquí en Chihuahua. El otro día llegué a una estación de radio y un muchacho me invitó. Y llego muy joven. Me dice, pues primero que nada quiero decirle a mi auditorio que soy duartista. Dije, ah, caramba, así me recibió. Yo la verdad no lo ubicaba. Me dice, porque yo soy de la generación que cuando mi papá salía a trabajar, mi mamá tenía miedo que no volviera en la noche, porque extorsionaban al dentista y los extorsionaban y les hacían y les deshacían. Y a mí no me dejaban salir porque el peligro. Llegó Duarte y empecé a salir a las calles y entré a la universidad y me fue rete bien y cambió la economía y la ciudad. Dice, por eso soy duartista. Entonces, eso es lo que me motivó a entender, contestando a tu pregunta, que yo tenía que asumir que el Estado era una responsabilidad de tiempo completo. Y siempre dije una frase, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo diarias. Y eso era lo que yo hacía. Yo quiero que revisen a ver cuándo me fui de vacaciones, a ver cuándo me fui a jugar golf, a ver cuándo anduve haciéndome tonto por ahí, tomándome fotos en la comodidad y confundir el gobierno en un club social o para elevarte de estatus social. O sea, el gobierno es otra cosa, es una responsabilidad de la comunidad que te entrega. Sí, me la distorsionaron, me golpearon, me descalificaron, está bien. Nada más que bueno, a las cuentas me remito, vamos viendo resultados. Ya cuando haya resultados, entonces sí vamos a platicar. Dicen que el tiempo pone a todo Las el mundo cosas en su lugar. Y hablando de los cabezales que mencionas ahorita, ¿cuál fue el que más te dolió? ¿Hubo algún calificativo? ¿Existe algún calificativo que sea el que más te duele porque esté relacionado a tu nombre? Imagínate que lo que me haya lastimado yo lo ande resonando. hasta le doy norte a mis enemigos para que me lo sigan diciendo. No, hombre, qué esperanzas. Ese gusto no les doy. Bueno, ¿hay algo en todo este tiempo que una versión tuya, una idea de ti que has intentado proteger? Quiero proteger el orgullo de ser chihuahuense. Quiero proteger el empeño que le ponen y que le han puesto tantas generaciones. Yo soy muy orgulloso de las generaciones pasadas porque vi a mis padres esforzarse, vi el esfuerzo de mis abuelos, de mis bisabuelos,
cómo fueron construyendo no solo el patrimonio, sino la comunidad. Por eso a Parral le sacamos brillo. Fíjate, a Parral, es que hicieron muchas cosas en Parral. No, nomás le sacamos brillo a lo que ya había. Qué vergüenza decir que apenas le anda sacando brillo ahora de algo que hicieron hace 100 años, en lugar de habérselo sacado hace 80 y haberlo aprovechado, ¿verdad? César, ¿hay algo que tú consideres que sea lo que no te perdona Chihuahua? Mira, hay algo que leí y no quiero que me lo tomen tal cual, pero lo leí. A veces ni tu mamá te perdona el éxito. ¿Y hay algo que tú no te perdonas? El no haber hecho más. Le faltaron horas al día, le faltaron años a tu sexenio. Me faltaron. Un día te voy a decir una frase y con esto la resumo. Un día me dijeron en Parral, ¿qué le faltó hacer en Parral? Cambiar la mentalidad de mis paisanos, ¿Por qué? ¿Cómo definirías esa mentalidad? ser más competitivos. Ok. A veces nos dedicamos más a la envidia y a darle codazo al que esté logrando éxitos que en apoyarlo. Hay, Porque apoyarlo es apoyarte. Si alguien lleva un beneficio a tu barrio, a tu casa, chueco derecho te toca algo. mejor que sea derecho. Te toca derecho, pero hasta indirecto es a lo que me refiero. Quiero que hagas un ejercicio de conciencia, Sí. César, y que me digas que hay algo, que es ese algo más bien, si es que hay algo, ¿qué sería ese algo que no has dicho para no romper la imagen que hay de ti? A ver, yo lo que digo no lo digo con cuidado de no romper, yo digo lo que siento siempre. Pero también soy político y estoy forjado. Y a lo mejor lo que todavía no es prudente no lo he dicho. ¿Crees a estas alturas que aún es posible limpiar tu nombre? Es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa a mí, si se trata de ocuparse de algo, es impulsar a Chihuahua a ser competitivo, a ser mejor, a elevar la calidad de vida, a erradicar la inseguridad, a erradicar ese desequilibrio social que existe. Pero ese se puede erradicar solo con infraestructura, con desarrollo, con actividades, con educación. Por eso abrimos las 15 universidades tecnológicas en todas las regiones. ¿Sabes que la universidad tecnológica que hicimos en Juárez, en Anapra, en la zona más pobre de Juárez, es la más grande de todo el país, tiene 10,000 alumnos? Es lo que casi tenía la UASH cuando yo llegué de gobernador. Y doblamos la matrícula en todas las instituciones. Los muchachos se fueron a las escuelas, dejaron de andar en las calles y dejaron de ser cañón, carne de Carne de cañón. cañón de los delincuentes. Eso es lo que hay que hacer. Darle herramientas a la gente para que se defienda. En sus propias regiones. Tenemos regiones ricas, con fortalezas económicas increíbles, pero que nos falta voltear para allá. Nos falta gente arraigada. Un muchacho que se venía de Jiménez a la universidad no volvía porque aquí le ofrecían trabajo. Entonces dejabas a Jiménez sin una gente joven con todo para trabajar y lo dejabas a la vez, a partir del esfuerzo de los papás de estarle subsidiando su educación acá, que no regresara. Entonces, ¿qué le aportas? Descapitalizas. Estaba al revés. Si fueras un libro, César. Estoy haciendo un libro Mira. y con todo detalle, Bueno, esperamos que nos invites a la presentación. muy pronto. Pero bueno, ¿cuál es el capítulo que más te está costando escribir? El capítulo que más me está costando escribir, el actual yo creo, porque el otro es historia. El otro ya estuvo escrito. ¿Qué El otro lo escribí y lo escribieron muchos otros que ya nada más lo redacté. tienes enfrente de ti a un chihuahuense o a una chihuahuense que es de esos decepcionados, como hay muchos con muchos gobernantes, decepcionados, que dicen que tu gobierno le quitó algo, que perdió algo, que no encontró algo, que está dañado, lacerado por tu gobierno, por tus acciones? ¿Qué le dices a ese ciudadano? Que me diga qué es. Y le voy a demostrar que en ningún momento fue una omisión mía, ni la intención de mi gobierno fue afectar a nadie. Me hicieron, por ejemplo, una famita de que yo andaba comprando ranchos. Un día yo hacía mesas de gestión, recibía a la gente
Y un día en Juárez, en el nuevo edificio de gobierno, recibí un montón de gente y estaba una señora, oiga, vengo a que me compre mi rancho. Pues le podemos ayudar, a ver, desarrollo rural, a ver si... No, usted. ¿Y por qué yo? Pues porque a mí me dijeron que usted está comprando ranchos. Un diputado del PAN se la pasaba diciendo esto en todos los pueblos. Esa es la campaña que me hicieron. Pero esa gente sabe perfectamente que fueron chismes. A mí no me han acusado ni de haber encubierto narcos, ni de haber vendido plazas, ni hay policías que digan que a partir de los acuerdos míos a alguien le costó la vida. Al revés, saben que les dimos las mejores condiciones para protegerlos. Y si a mí ya de eso no me acusaron, pues ya lo demás, porque es lo más barato. Si yo hubiera vendido los cerezos, hubiera recibido un chorrón de dinero que no tenía nada que ver con los casos de corrupción que me han querido colgar. ¿Qué mensaje le darías tú hoy a cualquier joven que dice, yo quiero ser gobernador? Que se ponga a estudiar. ¿Derecho? ¿A Claro, estudiar qué? claro que derecho. Por Pero supuesto que derecho. no. Cualquier carrera en sus aptitudes. Que primero haga un ejercicio propio. Antes había una clase que nos daban en bachillerato que se llamaba orientación vocacional. Que sepa cuáles son sus aptitudes. Pero lo más importante de quien quiera gobernar este gran estado es que lo conozca. Me decían el otro día unos amigos de Valle de Zaragoza, oiga, ¿ese cómo quiere ser gobernador? Si lo sueltan en Mioqui no sabe para dónde queda Delicias. Pues sí, esa es la tristeza. Que cuando se sientan en el palacio y no conocen el estado o no les interesa, el costo es muy grande, porque la gente que nos ve de allá para acá es la que más necesita. Y cuando los que ven de allá para acá nunca han visto de allá para acá, nomás ven de aquí para allá, es el acabose. Hay dentro de todo el ejercicio de poder, luego de salir del país, luego de volver al país, ese primer momento en el que te ponen las esposas, hasta el día de hoy que te encuentras aquí sentado conmigo, dos cosas. ¿Qué es lo que más qué es lo que más te ha dolido y qué es lo que más has podido sanar? Mira, yo me quedo en Estados Unidos, no me fui. Me operan de la columna. Ahí andabas entonces. Ese día, el día 12 de diciembre del 2016, no me quise operar, ya me han operado 4 veces aquí, pero cada vez me costaba más esfuerzo y sobre todo desatención al gobierno. Entonces opté por aguantarme. El último grito lo di ahora sí que con un grito de dolor en septiembre. Y el 12 de diciembre me operé en Houston. Y ese día, sabiendo el gobierno que me iban a operar, me citan para que venga. Lo más doloroso, sin duda, ha sido en no haber venido una vez recuperado de esa operación, que fue el 2017. Pero a mis manos llegó un video en donde Víctor Quintana Silveira, el operador estrella de Javier Corral, dice que en cuanto yo pise el cerezo me van a matar. Lo confiesa en un grupo íntimo de amigos en Nueva York. Entonces mi familia se opuso a que viniera. Esa es la razón por la que no vine. Me hubieran sobrado ganas. Esa es la razón. Yo no huí. Y tan huí que aquí estoy. Porque ya hubiera podido volver a huir. Si eso se tratara. Me tocó entrevistar a Jaime Herrera, que fue tu secretario de Hacienda. Y en algún momento yo le pregunté, exsecretario, ¿por qué no le dijo que no al gobernador Duarte en tantas cosas que le pidió? Que a ultranza, pues están siendo señaladas. Y él me respondió, y están los archivos históricos, no es alguna cosa que yo me hubiera inventado jamás. Dijo, porque si le digo que no, pues mi vida estaba en riesgo. Existen 2 temas siempre en la función pública: la renuncia o la denuncia. Si yo le hubiera ordenado algo indebido, me debía haber denunciado o me debía haber renunciado.
Y ninguna de las dos cosas ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque es socio de Gustavo Madero. Por eso. Y de ahí vinieron todas las cosas. Y de ahí vinieron hasta financiamientos a la campaña de Corral. Que las tengo registradas, ¿eh? Y eso lo veremos en otro capítulo. Me imagino que sí, y me imagino que además hay mucha información que compromete las Por investigaciones, y por eso no te las estoy supuesto, por preguntando. supuesto. Pero espero que ya una vez develadas, pues estemos aquí platicándolo. César, me imagino que la lista es muy larga y a veces pronunciar es omitir. Pero si tuviéramos ahorita una posibilidad de mencionar quiénes sí han sido las personas que te han apoyado, una lista breve, ¿quiénes serían? Pues hay amigos que algunos ni esperaba. Siempre mencionar es omitir. Y si menciono 20 y con uno que no mencione, se me va a Ya. reclamar y me va a dar mucha pena. Pero son conocidos, como con ellos, me visito con ellos, nos vemos. Ahí está un Marcelo González Tachiquín, ahí está Jesús Esparza, su familia. Ahí está David Aglala, ahí está Gustavo Chávez, ahí están una cantidad impresionante. Ignacio Duarte, mi primo, familia, amigos en todas partes que vienen a verme, Eloy Soto de Parral, Delia Rita, cantidades de amigos de todos los municipios. Y algunos son funcionarios y luego los regañan, entonces también no quiero mencionarlos, pero muchos amigos de Ojinaga, el Chacuaco. Te puedo mencionar de cada municipio uno, pero mencionar es omitir. Les pido disculpas para no mencionarlos a todos, pero Pero bueno, que sepa que me han que acompañado. Jesús Alonso Duarte, por ejemplo, siempre está pendiente en el hospital, cuando estuve, en mi recuperación, en mis operaciones, en el mismo Cerezo. ¿hay alguna persona en tu pasado político a quien en este momento, dadas las condiciones que vives, te dijo algo a quien tú le gustaría decirle, sabes qué, tenías razón? Lo que pasa, mira, es como en la vida normal. Ahora todo el mundo dice que me dijo algo, pero al gobernador no todos se atrevían a decirle mucho, ¿eh? Esa es la verdad. Y también lo entiendo. Entonces, pues Juan Gabriel sí me lo dijo. Lo mencionaste perfecto, sí, ahorita. ¿Alguien más? Sobre todo en el mundo de la política. Pues ten cuidado acá o oye. Hay quien me hubiera gustado que me dijera porque después supe Sabía que sí sabían y no te dijo y nada. no me dijeron. Pero ahí los dejo. Es que cuando tú decides perdonar, perdonas. Y no puedes andar que medio perdono, medio no perdono y que siempre se me apachurra el corazón. Y no, 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 no. Viva la Pero paz. ¿no te has cansado? ¿No hay un momento, no ha pasado por tu mente, por tu espíritu, por tu fuerza, algún momento en el que dices, ya no puedo más, ya me quiero rendir? No, no. Al revés. Mi papá me enseñó desde niño que el castigo es cuando uno mejor crece. ¿Tienes algún Así es que tipo? entre más leñazos me den, aténganse a andarme lidiando. ¿Tienes algún tipo de, no sé, de fobia, de aversión, de que dijeras, esto no lo soportaba y a raíz de todo lo que me ha pasado, ya es algo con lo que puedo lidiar? La cárcel te hace más tolerante a todo, Ok. ¿no? ¿Eras antes una persona intolerante? ¿Te volviste más tolerante? ¿Qué pasó Pues contigo? yo creo que el entorno te hace tolerante e intolerante a algunas cosas, ¿no? Y luego también el paso de la vida te hace caprichoso en cosas. Pero algo que he aprendido es a no ser prejuicioso. Yo cuando llega alguien ya no, como en Ujú. otro tiempo sí podía decir, ay, ya no. Espero verle su ánimo, sentirle su alma y luego ya platicamos. ¿Te sientes un hombre que ahora puede mejor que antes sentir o no la vibra de las personas? Sí. ¿Te has hecho sensible a Yo eso? entré uno a la cárcel y salí hecho otro. También aquí me lo dijo Marcelo, exactamente lo mismo que acabas de mencionar. Y bueno, vamos al plano de lo familiar. Hablaste de tus dos nietas. ¿Qué te gustarían dos cosas? Que tus nietas sepan de ti y qué te gustaría que ellas nunca supieran de ti. A ver, a una la conocí a los 15 días de haber estado detenido en Miami. Nació cuando ya estaba detenido. Y a la otra cuando ya estaba aquí en Chihuahua.
A las dos las conocí en la cárcel. Yo no puedo negar dónde las conocí nunca. Y eso es algo, bueno, pues, que es parte de la historia y no la decidí yo. Bueno, ¿y qué te gustaría a la postre que fuera tu Que me legado? conozcan y que ellas se queden en su corazón con lo que ellas quieran de mí, no con lo que yo les quiera vender. Y cuando pase el tiempo, ¿cómo te gustaría ser recordado por el resto de los chihuahuenses y las generaciones Como venideras? un chihuahuense que amé profundamente a mi tierra. Hay un pensamiento generalmente que nos asalta cuando pasan muchas cosas difíciles y nos hacimos, ahorita dijiste, yo soy una persona tan creyente que por eso estoy de pie, por eso estoy aquí, pero hay cosas que todavía, no importa qué tanto crezcas, te siguen doliendo, te siguen lastimando. ¿Y qué sería eso que te tiene ahorita con los ojos vidriosos? A mí lo que me tiene de pie es la esperanza. La esperanza es el sentimiento más sublime del ser humano. Nadie se duerme o se acuesta en la noche con la esperanza de no levantarse. Nadie siembra la tierra con la esperanza de que no llueva. Nadie hace algo pensando que le vaya mal. Entonces, es algo que he aprendido y sería incongruente hoy, a esta altura de mi vida, decir que me pesa esto, que me duele el otro. Al revés. He aprendido que romper esas cadenas son las que te dejan vivir hasta el día que Dios quiera. Así voy a estar. Hay más cosas positivas de lo que yo hubiera imaginado que me ibas a dar en esta entrevista. Hay veces que yo Pues pretendo, todavía traigo más en mi corazón, ¿eh? me imagino que sí, yo pretendo generalmente conmover a mis invitados, no me imaginé que te iba a hacer llorar, César. Y para dejarlo claro en este momento, en la Es que, esperanza, ¿sabes dale. por qué relaciono cuando me dices, Digo que llorar es muy humano. cuando te digo, bueno, pues es lavar el alma nada más. Qué mejor. Se lava la ropa, imagínate cuando lavas el alma. Eh, Cuando yo digo que quiero profundamente a Chihuahua, me acuerdo del esfuerzo de mis padres. Me acuerdo de ellos. Y en esencia, para mí eso es Chihuahua. Entonces, por eso me emociona tanto mi tierra. ¿Y no sientes que hay alguna parte de Chihuahua que ha sido ingrata contigo? Problema de ellos. Yo hice lo que a mí me tocaba. A lo mejor no lo suficiente. Esas sí se las acepto. Pero no por incapacidad. Al revés, yo creo que hicimos mucho más de lo que había en el presupuesto. Mucho más. Entonces yo quiero decir, ¿dónde está lo robado? Te voy a platicar una historia muy rápida. Maguarichi es uno de los municipios más escondidos de Chihuahua y más olvidados por 200 años. No tenía carretera, no tenía agua potable, no tenía celular, no tenía bachillerato, no tenía alcantarillado, no tenía nada. El pueblo estaba abandonado. Le metimos todo esto que te hasta una carretera le hicimos. Al gobierno siguiente le hicimos pavimento, telesecundaria, telebachillerato, salón ejidal, pista aérea, una presa, entubamos el agua. Antes la llevaban en botes de ahí de un pozo. Bueno, a sus casas. Llega el nuevo gobierno y como no había ido ni en campaña, la presidencia tenían registrado que iba a inaugurar un kiosco en la plaza, en una plaza que habíamos hecho también nosotros. Y llega el gobernador Corral a inaugurar la plaza. Y el presidente municipal le da la bienvenida, que ha sido 5 veces alcalde, Nacho. Le da la bienvenida y se sube el gobernador Corral y dice, esta plaza le hicimos con el dinero que le quitamos a César Duarte lo que se robó. Y dice Nacho, con la vergüenza del mundo, pero si lo dejo así, el pueblo me lincha a mí porque sabe lo que hicimos. Señor gobernador, ¿me permite? Qué tan fregón Duarte que hasta desde el bote nos sigue haciendo obras. Entonces, ese es una metáfora, no le puedo calificar de otra manera, del ridículo de un hombre que ni siquiera sabía qué había pasado en ese municipio en todo su tiempo. Creo que pintas de cuerpo completo mucho Así es. de lo que has vivido. Y por última, mi última pregunta, salvo lo que quieras agregar, César, es
que vamos a suponer que dentro de 30 años vamos a seguir platicando en este plano, en este No, tiempo-espacio. seguramente va a ser allá en Marte o en la ¿Cómo Luna. están las Pues a la cosas? velocidad que vamos, claro que sí. Que vamos, esperemos que sí. O a Pero lo mejor por telepatía, a sabrá ver cómo Dios. le hacemos. Pero si se va a poder, ¿qué sigue para ti? Tomando en cuenta que ya dijiste que te sientes listo para con la experiencia que tienes acompañar a alguien más, que me cuesta mucho verte como el número 2, pero bueno, ya dijiste que sería. No. ¿Cómo te ves? Si me Porque no creo apuras, que puedas me vería seguir. como el número 10. Con esa humildad quiero, de veras. Yo no Muy bien. quiero protagonizar. Pero ¿qué te ves haciendo? Porque vender carros, como dijiste que en alguna ocasión fue lo que te dio fortuna, ¿qué te ves haciendo? Me veo de maestro en alguna escuela, en alguna universidad. Me veo apoyando con becas a jóvenes que requieran, pero becas de veras. Me veo impulsando y apoyando actividades primarias del Estado, la ganadería con valor agregado y resolver los retos que hoy tiene. Me veo en el sector primario. La minería me apasiona el comercio. Yo desde niño, mi padre me enseñó en el comercio, la ganadería. Ahí me veo, siempre trabajando. Cuando no estoy haciendo algo, me siento que se me pasa el día tan inútil. O sea, ahí sí me viene para que veas algún remordimiento. ¿Eres workaholic? Sí, Sí, ¿verdad? Eso yo me imagino. ¿Hiperactivo? de más. Bueno, y ahora que está de moda el TDAH y todas estas cosas que no diagnosticaban en nuestro tiempo, algo con lo que quieras terminar esta entrevista, César. Pues quisiera que no se terminara porque le he pasado muy bien, pero agradecer la paciencia del auditorio, el profesionalismo, ese ánimo que le metes muy especial. Te felicito, qué dinámica tan padre esta entrevista. Y decirles a todos que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de gobernar esta gran tierra, esta mi querida tierra, mi querido Chihuahua, porque de todo me podrán acusar menos de eso, de no querer a Chihuahua. No te voy a pedir permiso, te voy a comprometer. Cuando toda la información que está clasificada en este momento la puedas decir, ven y hazla pública aquí con nosotros. Ya quedamos. Cuento contigo. Soy Duany Domínguez Ortiz. Hasta el próximo. De lo claro al oscuro.